Amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a Cuestión de Enfoques. Soy Miguel Cáliz Martínez, estamos en ICN, una nueva conciencia, nuevamente con ustedes para conversar sobre los temas que hacen portadas y titulares que usted sigue en medios de comunicación tradicionales o ahora electrónicos, como las redes sociales de ICN, ICN.digital. Sobre estos temas, usted lo sabe, sobre los temas que nosotros hablamos aquí con nuestros invitados, nosotros tenemos distintos puntos de vista, distintas opiniones, distintas perspectivas, distintos enfoques. Recientemente el Congreso Nacional volvió a ser noticia. ¿Y por qué fue noticia en las últimas semanas? Porque después de que se fumó la pipa de la paz y se lograron los acuerdos políticos que posibilitaron la elección de cargos a órganos electorales y a otra serie de instituciones, en paquete, por cierto, fuera de lo que recomienda la buena práctica legislativa, que indica que debe hacerse por institución. Se hizo una sola propuesta, se aprobaron, pero esto, si usted se fija, era una evidencia de que había acuerdos, de que finalmente los actores políticos habían acordado no poca cosa. Estamos hablando de una serie de instituciones que muchas de ellas se encontraban acéfalas, otras se encontraban con cargos que faltaban, y lo que más llamó la atención fue que se pusieron de acuerdo muy anticipadamente para la selección de cargos de órganos que vacan hasta septiembre. Y uno se preguntaba en ese momento por qué era tan importante aprobar y ponerse de acuerdo en la selección de estos cargos con tanta anticipación. Bueno, usted lo vio en las últimas semanas. Era importante porque esa concordia dura muy poco en el Congreso Nacional hondureño. El momento en que hubo acuerdos pudo hacer olvidar, ¿verdad?, lo difícil que fue la jornada del 31 de octubre del año pasado y luego todo el tiempo de la comisión permanente. Estamos a pocas semanas de que nuevamente tengamos que entrar en la zozobra de una nueva comisión permanente. ¿Y por qué hablo de esto? Porque este Congreso Nacional mostró que la costumbre legislativa hondureña está entrando a una nueva etapa en la que los acuerdos duran poco y la concordia mucho menos. La imagen de la diputada Iroshka Elvir de Nasralla pumpuneando el presidium y a punto de arrancarle el micrófono al presidente en ejercicio del Congreso, Luis Redondo, se nos va a quedar en la retina durante mucho tiempo, igual que la patada que en algún momento hizo el ahora vicepresidente del Congreso, el diputado Racel Tomé. Es decir, este Congreso tiene un montón de imágenes para la historia. ¿Qué representa este ambiente ahora que finalmente el Congreso se puso de acuerdo en aceptar la renuncia del exdesignado, ahora podemos llamarlo así, exdesignado Salvador Narrala? ¿Significa esto que se bajaron los machetes, se acabaron los cuchillos alzados? Pues vamos a hablar un poco sobre el ambiente caldeado que empieza a mostrarnos este año 2024. Ya podemos decir, aunque el ciclo electoral debería haber empezado en septiembre, la verdad es que el ciclo electoral empezó mucho antes, y no con la elección de estos cargos, sino con el anuncio temprano de la precandidatura de la abogada Rixi Moncada. A partir de ahí, usted sabe, el ambiente se ha enrarecido, se ha caldeado, las redes sociales, para hablar sobre este novedoso ambiente y qué podría depararnos estas prácticas, esta costumbre legislativa que va, viene, cambia. Tenemos al buen amigo, al abogado Rafael Jerez. Él es un reconocido analista de la realidad nacional. Usted ya lo ha visto con nosotros. Vamos a aprovechar el estreno del nuevo set que tenemos, Rafael, hacerlo contigo, para poder comentar sobre este tema que seguramente a la gente le debe haber llamado la atención. Después de la tempestad viene la calma, pero luego como que esta época de huracanes empezó temprano. Yo diría que estamos ya en plena época de tormentas y huracanes en el Congreso, y la calma normalmente precede la tormenta. Así es. Primero, muchas gracias, Miguel, siempre por recibirme en su programa. Es un gusto estar con usted. Bueno, usted hizo algunas anotaciones muy pertinentes de cómo debemos ver lo que ha sucedido en el Congreso de una perspectiva integral, ¿no? Justo cuando la parálisis legislativa parecía que se iba a extender en los primeros meses de este año,
ese gran acuerdo político para distribuirse las cuotas de poder en las instituciones mitigó ese escalamiento de la conflictividad. Pero como usted bien lo menciona, pues esa aparente calma política que había en el Congreso, el tema de la renuncia del ex designado presidencial, que de hecho hay un punto importante, fíjese, porque si los precedentes tuvieran algún valor, precedentes legales, incluso en técnica parlamentaria, cuando se utilizó la renuncia de Elvin Santos como un ejemplo comparado, en ese momento el Congreso lo admitió la renuncia en forma de decreto. Y lo interesante es que se publicó en la Gaceta, ¿no? Entonces yo me quedé con esa curiosidad de si van a publicar esta renuncia en la Gaceta. Debería publicarse. Claro, y si van a esperar a que justamente esté en la Gaceta para que surte efectos, más allá de que pues, la Constitución dice que se admita y se admitió en el Pleno del Congreso. Pero esa es una anotación marginal de, bueno, esto que usted introdujo y yo considero que es pertinente, el análisis integral, a partir también de lo que el presidente del Congreso introdujo estos días con la reforma constitucional para un tribunal constitucional, ¿no? Y cómo todo eso también se enmarca en lo que se deriva de esos acuerdos políticos, las autoridades electorales electas, el que vaya a haber una transición en estos organismos y el inicio del proceso electoral de forma anticipada, ¿no? Bueno, hablar del Congreso siempre es entretenido, y es entretenido porque usted lo ve en otros países, los parlamentos, las asambleas legislativas, los congresos nacionales, las cámaras, siempre son fuente de noticia. Y efectivamente, Rafael ha puesto en el tapete esta propuesta que literalmente nace de la nada, porque es unilateral, Sí. no es una propuesta de bancada, no es una propuesta del PCH, no es una propuesta de Libertad y Refundación, no se ha hablado absolutamente nada en todo el debate de reforma política hondureña, en ningún momento se ha hablado de un tribunal constitucional, una corte de constitucionalidad, que dicho sea paso, no es una discusión nueva y tampoco la inventa el diputado Redondo. El abogado Osvaldo Ramos Soto, diputado Ramos Soto, en algún momento presentó una moción de este tipo, lo ha comentado en medios de comunicación durante mucho tiempo, porque esta es una figura que existe en otros países, pero que no es indispensable, escuche usted, no es indispensable ni para dirimir conflictos de poderes, ni para generar garantía o control de constitucionalidad. Si no, vayamos al ejemplo más cercano de los Estados Unidos, que con su Corte Suprema resuelve esos problemas de manera mucho más rápida. Sí, lo importante es que el órgano que dirima estas controversias, intérprete último de la Constitución, control de constitucionalidad, conflictos de poderes, sea un órgano respetado y respetable. Sí, totalmente. Fíjese que, bueno, hay varias cosas que se pueden hablar del proyecto que presentó el diputado Redondo. ¿Empezamos por ahí o empezamos hablando del otro? Como usted quiera. Porque la tentación, y hay algunos medios de comunicación que se han apresurado, perdón, a decir, Rafael, que este es un distractor. Claro. Y yo quería hablar de lo otro primero para, hablemos de Narrala primero, porque tú pusiste, me gustó lo que hiciste, vamos a ver. Sepa usted que la renuncia del designado Narrala no es la primera renuncia de un designado. Eso es una cosa importante. No se puede presentar como algo inédito que no ha ocurrido, ya había ocurrido en el pasado. Y lo que sí va a ser súper interesante, y lo digo así, súper interesante, es a quién van a elegir para sustituir también, claro, a Narrala, porque van a necesitar mayoría simple o mayoría calificada. Sí, ahí entra un debate importante, ¿no? En el caso, bueno, como usted lo menciona, no es la primera vez. De hecho, el caso de Elvin Santos es todavía más ilustrativo porque se trató de una figura atípica como la figura vicepresidencial, ¿no? Bueno, para mí lo de Narrala es relevante quizás por 2 o 3 puntos, o el procedimiento de la renuncia, ¿no? Primero es que caemos nuevamente en un episodio en el que la interpretación de la Constitución entra en posturas contrapuestas, más allá de la literalidad, ¿no? Es decir, parecía que estaba claro que sí podía renunciar, si lo admitía el Pleno, y que tenía que ser 6 meses antes de las elecciones generales. Puedo hacerte una pregunta, porque esto va a definir para dónde nos movemos a partir de acá. ¿Tú eres partidario que el intérprete último de la Constitución es el Congreso Nacional en su calidad de constituyente derivado, después explicamos qué es esto, o es la Sala de lo Constitucional? Es la Sala de lo Constitucional.
Ahora, es muy importante la pregunta porque la Constitución, de hecho, reconoce que el Congreso puede interpretar la Constitución, pero también la legislación en materia de justicia constitucional dice que la Sala es el último intérprete. Entonces, el Congreso puede interpretar, pero la Sala es quien interpreta en máxima instancia, digamos, y es cuya interpretación prevalece en el marco de decisiones judiciales. Eso, el alegato que tenía el Congreso Nacional en tiempos del presidente del Congreso, Micheletti, es que eso no es así porque no está otorgado expresamente. Bueno, lo que pasa es que la ley sobre justicia constitucional sí lo menciona, ¿no? Que la Sala tiene esa facultad. Lo que pasa es que para mí no es excluyente una cosa de la otra. Lo que sucede es que, claro, como la Sala tiene atribuida la función de control de constitucionalidad de las leyes, y eso sí está expresamente en la Ley sobre Justicia Constitucional, entonces ahí es donde está la prevalencia jerárquica de los criterios de la Sala de lo Constitucional, ¿no? Bueno, de hecho, hasta podríamos hablar del suprapoder que tiene la Sala, en que la propia Constitución y la Ley sobre Justicia Constitucional dicen que cuando existan conflictos de competencia entre los poderes del Estado, quien los resuelve es la Sala, ¿no? Entonces, aunque la Sala forma parte del poder que está al mismo nivel de los otros dos, ante un conflicto de competencia es quien puede resolver quién de los otros poderes tiene la razón en X o Y conflicto. ¿Son supermagistrados los magistrados de la Sala de lo Constitucional? Bueno, yo creo que tienen, a ver, son pares con sus otros magistrados, pero la sala en la que están tiene una relevancia suprema, por lo menos en cuanto a la preservación de la democracia, el orden constitucional y el Estado de Derecho, ¿no? Y eso lo ejemplificamos con dos detalles que pueden parecer menores, pero que sí son relevantes. Por ejemplo, bueno, las otras salas, laboral, civil, penal, solo tienen 3 magistrados. Por ejemplo, la Sala Constitucional tiene 5. En los otros 3 magistrados hay coordinadores. La Sala de lo Constitucional tiene un presidente o presidenta. Justamente el conflicto que hubo en la Corte Suprema de Justicia se da a partir de la presidencia de la Sala de lo Constitucional, que no es tanto un tema de solo quién preside, es quién controla la agenda y quién controla y va a controlar la agenda de la Corte el último año de esta Corte, ¿no? Entonces ahí es donde se ve el carácter especial que la Sala de lo Constitucional tiene y el por qué es tan apetecible para los partidos políticos, para otros sectores económicos, social, y justamente el por qué surge este debate. E incluso para el primer tema que estamos abordando, la renuncia de Salvador Nasralla, digamos que hubiese luego una decisión como pues se ha manejado un poco por ciertas declaraciones, incluso del presidente del Congreso, Luis Redondo, en la que el Consejo Nacional Electoral, por ejemplo, no quiera inscribir a Salvador. Eso va a terminar dando la Sala de lo Constitucional, por ejemplo. Entonces, por vía de amparo. Por vía de amparo, correcto. Entonces, ahí es donde está la relevancia de esta sala, ¿no? Y el por qué hemos visto esas diferencias que han aflorado incluso entre los propios magistrados. Antes de ir a la pausa, vamos a hacer una acotación. Cuando el vicepresidente Elvin Santos efectivamente renuncia, ocurrió una de esas situaciones que, vea usted, nos hacen especiales en el universo jurídico internacional, si lo queremos llamar así. Para cuando eso aconteció, una decisión de la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional la reforma política que crea la figura de la vicepresidencia. Entonces se dio una situación paradójica para que vea usted cuando las cosas se hacen mal y cuando se construyen mal. Desapareció la figura de la vicepresidencia, pero no había designados electos. Por lo tanto, el cargo quedó acéfalo y el gobierno del entonces presidente Manuel Zelaya Rosales hizo un invento que lo vamos a platicar al volver y es el famoso vicepresidente designado. ¿Y quién ocupó esa posición? Pues nada menos y nada más que nuestro buen amigo el abogado Arístides Mejía. Y, ojo, era un cargo designado por el presidente y por lo tanto no tenía las facultades que la Constitución le había otorgado en su momento a la vicepresidencia y que hoy tienen los designados. Vea usted, eso es lo que pasa cuando se toman decisiones y luego las mismas personas que acuerdan las reformas
se dan con la piedra en los dientes. Vamos a volver después de unos mensajes. Estamos hablando sobre el Congreso, decisiones que a la larga pueden tener efectos buenos o malos en el Estado Democrático de Derecho. Vamos a hablar sobre eso con nuestro invitado, el abogado Rafael Jerez. Estamos en Cuestión de Enfoques, por ICENO, una nueva conciencia. No nos abandone. Ya volvemos. Continuamos en Cuestión de Enfoques, estamos con el abogado Rafael Jerez. Estamos hablando sobre el Congreso, sus decisiones y cómo estas pueden eventualmente ser avances o retrocesos en los procesos democráticos en el país. A ver, volvamos al inicio. El Congreso estaba relativamente calmo y viene el designado presidencial, ahora es designado presidencial Narrala, y dice quiero renunciar. Y aprovecha una comunicación de la presidente Castro en la que dice que todas las personas que se van a dedicar a política pueden renunciar. Viene el designado Narrala y presenta ante el Congreso, pues voy a renunciar. Aquí lo dijo en Cuestión de Enfoque, yo voy a renunciar y el Congreso me tiene que aprobar mi renuncia, porque yo me voy a dedicar a convertirme en el próximo presidente de Honduras. Y utiliza ese argumento y luego esa era la manzana de la discordia, que él había dicho que renunciaba para competir electoralmente. Y en ese caballito anduvo montado el presidente Redondo para negarse. Incluso elaboró un extenso análisis ahí, una opinión jurídica, y finalmente eso entrampó la situación y finalmente el exdesignado presidencial cambia su carta. La presente dice que por motivos personales, como cualquier trabajo, que tú no tienes que explicar por qué, y le aceptaron la renuncia. Y luego de aceptar la renuncia, cuando uno pensaba, hombre, ya tanto lío, ¿verdad? Aparece el diputado Redondo diciendo, pues siempre no, porque él no puede ser candidato. Ahora puede ser candidata Iroshka para diputada porque no la inhabilita la Constitución, pero el señor Narrala no puede. ¿Qué consecuencias tiene que una figura de la importancia, de la altura del presidente del Congreso opine sobre estos temas en los que él no tiene la última palabra, Rafael? Bueno, eso crea narrativas que son peligrosas para la estabilidad del proceso electoral. ¿Y por qué? Bueno, usted menciona algo muy importante en cómo debemos contextualizar el caso de la renuncia de Nasrallah, y es esa causa justificada. ¿De dónde sale el que debe haber una causa justificada para renunciar? Bueno, cuando se aprueba la Constitución de 1982 en su versión original, incluso antes de que cualquier reforma se le hubiera hecho, hay una parte que habla de cuáles son los derechos y los deberes ciudadanos. Y uno de los deberes ciudadanos que está tal cual desde que se aprobó la Constitución es ejercer cargos públicos, salvo renuncia por causa justificada. Luego, eso lo vinculamos con las disposiciones que exclusivamente se refieren a los designados, que ahí no se habla de la causa justificada, pero obviamente es el Congreso el que admite la renuncia y por ende es el Congreso el que delibera cuál es esa causa justificada. ¿Y por qué es relevante eso para la pregunta? Porque, por ejemplo, cuando Salvador Nasrallah dice que renuncia para aspirar a un cargo de elección popular, eso es un derecho político, es decir, él quiere ejercer uno de los derechos políticos que es ser electo. Luego entonces, al renunciar, él va a tener que pasar por un proceso interno en su partido e inscribirse, ¿no? Y aquí es donde viene el papel tanto de lo que habló Redondo como lo que le corresponde al CNE. Porque el presidente del Congreso dice, renunció pero no puede aspirar. Y eso ya crea una narrativa que viene de la autoridad del primer poder del Estado de decir, sí, se le permitió renunciar con la causa que Salvador Nasrallah presentó, pero eso no quiere decir en el fondo que puede ejercer sus derechos políticos. ¿Y por qué es relevante esto para el CNE? Bueno, justo por un paralelismo que ocurrió hace algunos meses con el caso de Jorge Cálix. Jorge Cálix fue confrontado por alguien que va a ser autoridad electoral y que justamente una de las condiciones para ejercer el cargo en el CNE es justamente la imparcialidad o la independencia en el cargo y además la motivación detrás de sus decisiones. Y una de las decisiones es
justamente admitir la inscripción de quienes aspiren a la presidencia de la República. Entonces, si vinculamos ambos escenarios, por eso yo digo que se crea una narrativa peligrosa, porque entonces va a ser o puede llegar a ser a partir de interpretaciones tanto del presidente del Congreso como de los consejeros que se quiera admitir o inadmitir candidaturas para las cuales la ley ya prevé los requisitos, que son muy básicos, digamos. E incluso, para ir un poco más al fondo del análisis, esto, o sea, en un caso muy extremo puede tener hasta repercusiones ante el sistema interamericano de derechos humanos, que en varios casos ya ha explicado que los derechos políticos no los pueden restringir autoridades administrativas. Por ejemplo, el CNE no puede venir e interpretar e inventarse requisitos para no dejar participar a alguien. La Corte Interamericana y la jurisprudencia de la Corte en el pasado dice que cualquier restricción a un derecho político, en este caso ser electo, uno, tiene que estar prevista en la ley, tienen que ser necesaria en una sociedad democrática y tienen que ser proporcional la restricción a el interés público que se quiere proteger. Le doy un ejemplo, la reelección. La reelección es una restricción al derecho de ser electo por segunda ocasión a la presidencia de la República. Esa restricción está en la Constitución, con lo cual está prevista en la ley. Dos, es una restricción necesaria para mantener la alternancia en el ejercicio de la presidencia, y lo que se está buscando es evitar que la persona en el poder use el poder para competir, ganar y volver a gobernar. Con lo cual un ejemplo. Es proporcional. Te pongo un ejemplo. Hablemos de del impedimento que tienen los cuerpos armados para votar, que está previsto en la Convención, está previsto en la Declaración Universal. Aplica la misma lógica para que la gente entienda. Sí, entonces en el caso de las fuerzas de seguridad, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas, que es el caso más notorio, ellos juegan un papel. De hecho, cuando hablamos de la soberanía tiene distintas aristas. Hay gente que la liga más con el ejercicio del poder que emana del pueblo y se deriva en los poderes constituidos, pero también está la soberanía territorial, ¿no? Es decir, la capacidad de esos poderes de ejercer el poder en un territorio determinado. Y las Fuerzas Armadas, según la Constitución, tienen el mandato de preservar la integridad territorial. Y eso los obliga a tener entonces una condición independiente e imparcial en sus funciones, independiente e imparcial de cualquier aspecto político partidario. Entonces ellos son ciudadanos, porque son ciudadanos, pero tienen restringidos sus derechos políticos. Y esa restricción está prevista en la ley, es necesaria en una sociedad democrática para que las Fuerzas Armadas cumplan su papel constitucional, y es proporcional porque se restringen sus derechos políticos para preservar la integridad territorial y el ejercicio de la soberanía. Entonces, ese se llama test tripartito, es el que se tiene que cumplir en su totalidad para que se pueda restringir un derecho político. Entonces, no es discrecional que un ente administrativo o una autoridad del legislativo unilateralmente quiera restringir un derecho político. Eso, como mencionamos, puede ir a dar a la Sala de lo Constitucional y en su defecto al sistema interamericano. Puedo hacerte una pregunta. Yo creo que mencionaste el caso del diputado Calix en su dime-direte, en su intercambio ciberespacial con el todavía secretario de Estado de Finanzas, sí, Marlon Ochoa. Antes, hablemos un poquito del pasado, de la práctica constitucional hondureña o la práctica política. Antes, esto solo podía ocurrir de dos maneras: que un diputado o un funcionario ofreciera declaraciones a la prensa y dijera en una entrevista, yo pienso tal cosa sobre la candidatura de alguien. Tenía que haber la intervención de un medio de comunicación, o que lo hiciera porque era columnista o tenía un espacio de opinión en la radio, que también ha ocurrido en el pasado. En el pasado, más que ahora, muchas de las personas que estaban en el Congreso o en el Poder Ejecutivo tenían el don de la pluma, como tu famoso abuelo, ¿verdad? Era posible que ahí te pronunciaras de manera anticipada sobre algo y que el día de mañana eso te generara problemas en tu función pública, claro, porque habías prejuzgado o habías opinado. Pero ahora con las redes sociales, Rafael, es muy común, especialmente con la generación millennial y las que vienen después, sí, que la gente opine sobre temas que tienen que ver con su trabajo
sin ponerse a pensar en las consecuencias. Sí. Por ejemplo, cuando el diputado Calix interpela al ministro Ochoa y le dice, tenga cuidado con lo que escribe, usted ya está elegido, yo lo puedo recusar. Sí. Además, yo estoy viendo ahí una recusación anunciada. No, eso ya, claro, eso va a suceder. Especial... Ahora, la va a presentar, el pleno la va a tener que resolver, ¿no? Y él no va a poder participar en ese pleno. Exactamente. Y y ahí aquí se abre una puerta. No, y aquí se abre otra puerta interesante porque, a diferencia de la anterior elección de órganos electorales, nosotros sabemos de qué partidos son los suplentes o eran los suplentes. Nosotros sabemos que un suplente en el Registro Nacional de las Personas y en los otros órganos es de Alianza Patriótica y otros de la Democracia Cristiana. Sí. Pero ya nos sopló un pajarito que los suplentes en este caso no responden a partidos. Responden, dicho por él mismo, responden a la presidencia del Congreso. Sí. Entonces, para quienes han creído que la presidencia del Congreso está solamente para hacer mandados, porque lo han dicho abiertamente, claro. No, es una persona consciente de su poder, consciente del alcance de sus palabras, y ojo, eso es lo que está diciendo nuestro amigo Rafael, precisamente por el cargo que tiene, las consecuencias que puede tener en el ánimos, claro. En la narrativa son delicadas, sí. Porque cualquier acción en contra de Narrala se va a interpretar como una acción dirigida desde el legislativo. Sí, no, y además que eso se enmarca, o sea, si nos vamos incluso un poco más atrás en el tiempo, justamente se enmarca en cómo se facilitó la ampliación del poder en la presidencia del Congreso, ¿no? Y eso viene incluso desde la aprobación de la actual Ley Orgánica del Poder Legislativo, ¿no? Recordemos que ese es un instrumento que se aprobó días antes de que asumiera el periodo presidencial 2014-2018. Entonces, claro, es una herramienta que en su momento Mauricio Oliva la utilizaba, quizás con menos niveles de conflictividad con otros partidos políticos, y ahora Luis Redondo la está utilizando, ¿no? Entonces, creo que sí es, como usted menciona, una puerta que abre una serie de escenarios muy riesgosos para la estabilidad, no solo del sistema político, puntualmente del sistema electoral en unos meses. Pero es una ley que se utiliza con bastante discrecionalidad, Rafael, porque, por ejemplo, se aplican las disposiciones con el tema de los suplentes. Sí, no, total. Se aplican las disposiciones subvenciones, con que las tal vez no subvenciones. está prevista en la ley como tal, pero es parte de esa misma discrecionalidad. Por ejemplo, la integración de las comisiones, la remoción de diputados de las comisiones, el manejo de la agenda. Entonces, hay varios aspectos de la ley que no están tan directamente vinculados con el debate en el Pleno, que han permitido la concentración de poder en la presidencia del Congreso, y justamente el caso de la renuncia de Salvador Narrala es un ejemplo, ¿no?, de cómo ese poder... Del control de la agenda. Correcto, impidió que sea el Pleno el que delibere y sea la presidencia del Congreso la que decida si lo pone o no a consideración del Pleno. Te mencionaba lo de la discrecionalidad porque también en esa ley orgánica se establece que las personas que, si no se eligen los cargos, las personas que están en el cargo, claro. Creo que es el 80, y finalmente ese sí no se aplica, pero los demás claro. sí se aplican. Vamos a volver después de unos mensajes y le voy a hacer una pregunta a Rafael ahorita y lo voy a dejar en la pausa reflexionando sobre su respuesta. He utilizado la palabra súper muchas veces. Estamos hablando de que la sala constitucional es una super sala, claro. Estamos hablando de super funcionarios, super diputados. ¿Es un superpoder el poder de la presidencia del Congreso? Lo decimos porque independencia en la parte administrativa, no le tiene que rendir cuentas a nadie, tiene pleno poder sobre la agenda, pleno poder para la conformación de comisiones, pleno poder para el uso discrecional de los recursos y, oiga usted, al Congreso Nacional no lo audita nadie, solo la ciudadanía. Ya volvemos después de unos mensajes a Cuestión de Enfoques con el abogado Rafael Jerez para que me comente si no ha llegado el momento de ponerle cascabel a ese gato al Congreso Nacional. Ya volvemos. Amigos y amigas, continuamos en Cuestión de Enfoques. Estamos hablando con el abogado Rafael Jerez. Antes de irnos a la pausa, hablábamos un poquito sobre
el poder que tiene el Congreso Nacional, en particular la presidencia del Congreso. Vamos a hacer una pequeña acotación con respecto a por qué nuestro Congreso Nacional tiene tanto poder, por qué no tenemos vicepresidentes, por qué tenemos designados. Después de la experiencia compleja del perito mercantil Julio Lozano, cuando el constituyente del 57 se reúne, decide que hay que diluir el poder en 3 designados y eso se hacía para precisamente evitar el riesgo de que hubiera un aspirante que se quisiera colocar por encima de la figura presidencial. Como un contrabalance a eso, el Congreso Nacional tomó bastante poder. Sí. El Congreso Nacional se convirtió en un poder que pudiera balancear el excesivo poder que tenía en el pasado el Poder Ejecutivo. Y eso se ha mantenido así desde la Constitución. Desde entonces, y usted fíjese bien cómo la forma de operar de cada partido ha generado que el Partido Liberal siempre tuvo complicaciones con el presidente del Congreso, siempre había conflictos. Roberto Sosocara los tuvo con Bujirón, Ascuana los tuvo con Montoya, luego venían los nacionalistas y era como una relación más de sujeción, más vertical, siempre se decía que no había mucha independencia. Y ahora que ha pasado tanto tiempo que tenemos otros partidos en el poder, lo que sí subsiste, Rafael, es un Congreso Nacional fuerte, que pueda hacer un contrabalance al Poder Ejecutivo. Creo que la expresión más grotesca de ese balance fue el 2009. Sí, ¿verdad? Totalmente. Entonces, la ley orgánica era una oportunidad de cambiar un poco las reglas del juego, pero no se hizo. Al contrario, más bien se otorgaron más poderes a esa presidencia al punto tal que, aunque la ley orgánica habla de 29 comisiones, el presidente puede crear una comisión especial aún sobre temas que ya tienen comisión ordinaria. Asignada, sí. Bueno, mire, yo creo que usted menciona algo importante y es el punto álgido de pues, esas relaciones de poder. Pero bueno, incluso no podemos olvidar justamente lo que pasó en 2012, ¿no? La destitución de los magistrados que pasó justamente en medio de esas relaciones de poder, donde el Poder Judicial entró en el juego también, ¿no? Yo creo que todo lo que ha sucedido en realidad en este periodo, incluso ese impasse político que hubo entre Jorge Cálix y Luis Redondo para la instalación de la Junta Directiva, para mí es un simbolismo de justamente lo apetecible que es la presidencia del Congreso. No es ni siquiera la Junta Directiva como tal, ¿no? Porque, o sea, para el televidente que pues sigue un poco los temas relacionados al Congreso, o sea, de hecho la Junta Directiva puede emitir resoluciones, pero esas resoluciones no tienen el peso que tiene la discrecionalidad del presidente del Congreso, lo cual es a cierto punto irónico y contradictorio, ¿no? Es decir, que haya un órgano colegiado, pero que el órgano colegiado, sus decisiones colectivas no tienen el mismo peso que las decisiones del presidente del Congreso. Y de ahí en adelante, o sea, si vemos, pasa lo de Jorge Cálix, momentos muy puntuales, por ejemplo, cuando se dio el conflicto sobre la aprobación del acta de la adhesión de Honduras al CAF, más que ser un tema de si el Pleno lo aprobaba o no, también era un tema de si la presidencia del Congreso enviaba lo aprobado o no al Poder Ejecutivo para que se publicara. O sea, hay muchos momentos en este periodo legislativo en el que no solo el papel del presidente del Congreso pues ha adquirido o ha reflejado la relevancia política y jurídica que tiene, sino que yo creo que cada vez más va llegando a un punto álgido que, bueno, no sabemos qué ocurrirá de aquí a que termine el periodo, pero sí puede llegar a poner en cuestión si realmente los partidos están dispuestos a seguir con esta modalidad de concentración de facultades en el presidente del Congreso, porque quizás ahora a la oposición no le viene bien, pero en su momento le funcionó, ¿no? Entonces, aunque podríamos hablar de reformas para tratar de equilibrar las cosas, bueno, lo cierto es que ya cuando el que está en la oposición llega a la silla, ya no quiere reformas, ¿no? Y eso, desde mi punto de vista, reproduce un poco la inestabilidad y, obviamente, la concentración de poder en la presidencia del Congreso. Bueno, no lo estás preguntando. Yo nunca había visto, y creo que los televidentes tampoco, una comisión permanente que se atreviera a tanto. La comisión permanente es como
como la batería de repuesto, ¿no? Por si hay alguna emergencia, por si hay algún problema, ¿no? Aquí sustituyó al Pleno y no había un órgano que dijera lo que la Comisión Permanente está haciendo es incorrecto. Uno podría decir, pero es que la Sala de lo Constitucional se podía pronunciar, por favor, o sea, ahí nos damos cuenta que, y aquí no matemos al mensajero, realmente la figura de una Corte de Constitucionalidad o un Tribunal Constitucional como el que ha propuesto el diputado Redondo sería positivo. De hecho, en algún momento se platicó de la importancia de contar con un órgano de ese tipo. La pregunta es, en las actuales circunstancias, ¿preocupa el autoritarismo que podría prevalecer en un órgano de ese tipo si quienes eligen a los integrantes de este tipo de órganos de control, porque así lo podríamos ver a este poder, son personas que creen que las cosas se pueden hacer de una manera hoy, pero pueden cambiar mañana? Te quiero hacer una pregunta, porque aprovechemos para aclararle cosas a la gente. Tú eres un estudioso, te has formado en la disciplina jurídica. El designado Narrala decía por ahí cosas que no son correctas. No existe eso de primer designado, segundo designado, tercer designado. Eso no existe. O sea, todos los designados son iguales. Y precisamente son iguales porque lo que se quiere evitar es eso que mencionamos del vicepresidente, ¿verdad? Segundo, el presidente del Congreso sí tiene límites en su ejercicio. No es cierto que pueda hacerlo todo. Hay un límite importante que se llama Constitución y leyes. Está sujeto al principio de legalidad y, ojo, puede ser sujeto de responsabilidad al concluir su ejercicio. Sí, no, y además hay un punto importante con respecto al presidente del Congreso. Bueno, quizás una anotación con los designados presidenciales. De hecho, es tal la condición equivalente que hay de uno a otro que si llegase a faltar absolutamente la presidenta de la República, eso ojalá no suceda, Dios quiera que no suceda, pero es un ejemplo. Como no hay un orden de prevalencia, el Congreso es el que tiene que elegir a quien va a sustituir de los tres a la presidencia de la República. Que está previsto en la Constitución, por Está cierto. previsto. Ahora, en el caso del presidente del Congreso, además, si vemos el diseño de la Constitución, cuando habla de las facultades del Poder Legislativo, habla de las facultades del Congreso Nacional, del Pleno del Congreso Nacional, ¿no? Entonces, parte de las limitaciones políticas y jurídicas que tiene el presidente del Congreso es justamente el papel que le corresponde al Pleno del Congreso. Y por eso creo que esa anotación que usted hizo de la Comisión Permanente sí es muy oportuna, porque hasta se ha vuelto una herramienta de negociación, ¿no? Es decir, cuando uno, por ejemplo, el caso de la elección de las autoridades del Ministerio Público, pues se da lo del interinato, pero luego vemos que el Partido Nacional, por ejemplo, accedió a ratificar a Joel Zelaya a cambio de la Dirección Nacional de Fiscalías, o la Dirección General de Fiscalías, perdón. Pero lo interesante es que luego de que sucede el nombramiento del director de fiscales, surge este tema de que se le quitan poderes a la Dirección de Fiscalías. Entonces ahí es donde uno también dice, bueno, si realmente el tema era distribuir las cuotas de poder a sabiendas de que eso iba a suceder, porque lo mismo ocurrió en la Corte Suprema. Si recordamos, se elige la Corte Suprema, se supone que todos los partidos se sienten ganadores en forma proporcional en las negociaciones, y luego se da, o sea, después de ese acuerdo tripartito, se da la conflictividad en torno a el papel de la presidencia de la Corte y el papel del Pleno. Es muy similar el debate al papel del presidente del Congreso y el papel del Pleno. Pero yo menciono el caso del Ministerio Público justamente porque la sensación que da es que accedieron a nombrar para evitar que la Comisión Permanente, en el nuevo receso que empieza en junio, tome decisiones para llenar otras vacantes, ¿no? Entonces, al final, pues sí, todo lo que constitucionalmente se supone está previsto para generar equilibrios, se ha vuelto una herramienta de negociación y de imposición política, ¿no? Y creo que esa incertidumbre en cuanto a la interpretación constitucional de hasta dónde pueden llegar estos poderes es justamente parte del papel que le corresponde a la Sala de lo Constitucional. Y aquí volvemos a un debate importante. La Sala de lo Constitucional, aunque usted crea que se trata solo de abogados y abogadas, todos ellos muy prestigiosos miembros del Foro Hondureño, es una sala que
es el equivalente a la Sala Cuarta de Costa Rica, es el equivalente al Tribunal Constitucional o Corte de Constitucionalidad de otros países, y más allá de un cuerpo judicial, es un cuerpo de naturaleza política también, porque muchos de los temas que se dilucidan en esa sala lo son. El permitir o no que alguien participe o no en las elecciones porque podría haber violación de sus derechos políticos, etcétera. Y es tal la formalidad de esa sala que si las decisiones no se logran por unanimidad, tienen que ir al pleno y ahí sí se pueden resolver por mayoría simple. Entonces, vea usted cómo el legislador hondureño, el constituyente hondureño, ha sido bastante cauto a la hora de establecer pesos y contrapesos, pero de nada sirven esos pesos y contrapesos si las acciones de los diputados y de los funcionarios buscan agujeros en la ley, buscan intersticios, interpretaciones acomodadas, y no hay quien pueda decir la última palabra. Lo ideal sería poder estar llevando todas estas diferencias a la sala de lo constitucional. Sí. Claro, de hecho ellos, es que por eso para mí el papel de la sala, no solo por lo que se presentó en el Congreso, en general es para mí el papel más relevante jurídicamente en el país, porque, o sea, imagínense un dato que termina de confirmar esto que estamos hablando. Cuando se da la reforma electoral en 2019, que crea el Consejo Nacional Electoral para que administre las elecciones y el Tribunal de Justicia Electoral para que resuelva los conflictos judiciales, se dejó la excepción a las facultades del Tribunal de Justicia Electoral como máxima autoridad en materia electoral judicial, la excepción de que contra sus resoluciones la única excepcionalidad son los amparos ante la Sala de lo Constitucional. O sea, que aún en materia electoral, aún cuando se dividieron las facultades, la única excepción al poder del Tribunal de Justicia es la Sala de lo Constitucional. Pero el tema es, un dato por ejemplo interesante, que después de las elecciones de 2017, o en el marco de que se diera la reforma constitucional, cuando existía el Tribunal Supremo Electoral, la Sala también era el actor ante el cual se presentaban los reclamos. Pero ahí es donde, por motivos políticos a veces o jurídicos, la Sala nunca terminó de asumir el papel constitucional y democrático que le corresponde. Cuando después de la crisis de 2017, yo recuerdo que hice un estudio sobre cuántos recursos de amparo se presentaron ante la Sala. De hecho, de un año después, ese estudio lo hice en septiembre de 2018, un año después de que se dio el proceso y que se habían interpuesto varios amparos, la Sala no los había resuelto. Entonces, como que la Sala, pues uno puede inferir que por motivos políticos, etcétera, se abstiene de darle trámite a un tema, pero en eso se deteriora su investidura y su condición de último intérprete y deja la puerta abierta a esa variedad de interpretaciones que políticamente se terminan imponiendo. Por eso se decía en su momento que el Tribunal Supremo ni era tribunal ni era supremo, porque no dilucidaba nada y sus decisiones siempre quedaban a expensas de lo que la Sala de lo Constitucional decidiera, como ocurrió con el conflicto de la Alcaldía de San Luis, como ocurrió con la desinscripción de varios partidos políticos, ¿verdad? Que finalmente, en aplicación de la ley electoral y de organizaciones políticas, el Tribunal Supremo Electoral decidió desinscribir varios partidos y por ahí surgió una interpretación peregrina de que si los partidos elegían por ahí algún alcalde, etcétera, que no es lo que dice la ley lo que habla es de diputados, o hablaba de diputados y un porcentaje mínimo de umbral electoral, pues vea usted, la Sala decidió estar por encima incluso de lo que la ley electoral y de las organizaciones políticas prescribía. Vamos a seguir hablando sobre este tema porque queda sobre el tintero. ¿Necesitamos o no necesitamos una corte de constitucionalidad, un tribunal constitucional, o sería mejor aplicar bien lo que tenemos y elegir gente adecuada para ejercer los cargos? Ya volvemos después de unos mensajes a Cuestión de Enfoques.
Continuamos en Cuestión de Enfoques con el abogado Rafael Jerez. Antes de empezar, estamos entrando en nuestro último segmento. Rafael, te voy a contar rápidamente dos anécdotas. En algún momento tuvimos la oportunidad de acudir a una reunión con un expresidente del Congreso Nacional y un senador, un ex senador chileno, el buen amigo Jaime Gazmuri, le dijo a este expresidente del Congreso: ¿es consciente usted, señor presidente del Congreso, que es posiblemente el presidente de Congreso más envidiado del planeta? Y le preguntó este diputado presidente: ¿por qué? ¿Por qué, Jaime? Porque mire, usted tiene plenos poderes con la agenda, plenos poderes con el uso del recurso, plenos poderes para conformar comisiones. Usted puede perfectamente decidir sin mayor control y sin mayor límite lo que sea. No conozco ninguna presidencia del Congreso que tenga tanto poder como la presidencia del Congreso de Honduras. ¿No le parece que sería un gran aporte, un legado suyo el reformar esto y democratizar el Congreso? Entonces este expresidente le dijo: Jaime, el día que yo intente hacer eso, me destituyen unánimemente los diputados. ¿Por qué? Le dice: porque todos quieren estar sentados en esta silla y todos quieren gozar de ese poder. Claro. Y lo otro, Guatemala. En Guatemala ese omnímodo poder llevó a que un Congreso utilizara recursos, escuche usted, para invertir en bolsa. Los recursos del Congreso para operaciones de riesgo, para optimizar los recursos. ¿Qué crees que pasó? ¿Qué crees que pasó? Se perdió el dinero. Entonces llegaron al punto en Guatemala que decidieron no solo recortar las atribuciones de lo que se podía hacer, sino que cada año un presidente del Congreso, lo cual tampoco ayuda mucho a la gobernabilidad del órgano, porque cada año hay que estarlo discutiendo. Costa Rica tiene un modelo parecido. A ver, mencionábamos en el segundo segmento, para pasar al tercero, si no era momento de ponerle cascabel al gato. ¿Sería un tribunal constitucional, una corte de constitucionalidad, ese cascabel? ¿O estamos hablando de que quizás Honduras ya ha entrado en una etapa donde se tiene que volver a discutir sobre grandes acuerdos de reforma política? Bueno, yo creo que el Tribunal Constitucional en el fondo es un debate que se debe tener desde una perspectiva, a ver, no se puede obviar lo político, pero sobre todo técnico, porque a ver, si vemos el alcance de la propuesta del diputado Redondo, él básicamente le da la misma condición al Tribunal Constitucional de la Sala de lo Constitucional. En el derecho comparado, como usted lo mencionó, existen cortes constitucionales en diferentes países, en el caso de Colombia, Guatemala, etc. La pregunta aquí es si va a existir una corte o un tribunal constitucional con las mismas figuras, competencias, proceso de selección, duración de la sala. ¿Cuál es el propósito del Tribunal Constitucional? Si lo que se quiere es extraerlo de esa dinámica política que ha caracterizado la Corte, ¿qué garantías se le van a dar al funcionamiento y a la selección de los jueces del Tribunal Constitucional? ¿Y cómo va a interlocutar con la Corte? Porque, por ejemplo, en el caso de la justicia electoral y justicia constitucional, aunque se ha tratado de delimitar lo que le corresponde a uno y a la otra, no solo en Honduras, sino en otros países, siempre está esa delgada línea en la que uno se mete en el otro y el otro en el otro. Bueno, lo mismo puede suceder con un tribunal constitucional cuyas competencias no estén bien delimitadas con respecto a la Corte Suprema de Justicia. Entonces, para mí, el debate pues, es enriquecedor en materia constitucional, pero si se construye sobre la base de la cultura que ha caracterizado el funcionamiento de la Corte, creo que vamos a caer en lo mismo, ¿no? Porque la Corte, además, dentro de los últimos procesos de selección ha sido el más reconocido, pero aún con ese reconocimiento vimos el conflicto político en el que cayó por casi 2 meses. Entonces yo creo que el tribunal pues, es más enriquecedor por los momentos a un debate más académico, jurídico, porque políticamente creo que no es viable ahorita. No es viable y estaríamos en lo mismo, ¿no? Ahora, sí creo que usted puso un tema que es el más relevante políticamente desde mi punto de vista, es justamente las reformas que habría que hacer para que el sistema electoral funcione mejor. Y quizás para muchas personas hablar del sistema electoral es adelantarnos demasiado a lo que hasta en 4 o 5 meses va a iniciar. Pero es que si lo vemos desde un punto de vista integral,
lo que sea, valga la redundancia, del sistema electoral, va a ser del sistema político cuando asume la autoridad electa. O sea, esa famosa distinción entre legitimidad de origen, que es cuando se elige a la persona, y legitimidad de ejercicio, cuando ya ejerce el cargo, pues justamente depende de la génesis de cómo asume el poder alguien. Y si el sistema electoral no facilita esas condiciones para elecciones libres, justas y autoridades legítimas, podemos tener un tribunal constitucional, pero es como la manzana podrida del árbol que a su vez también está podrido. Es decir, un eventual tribunal constitucional elegido por un Congreso que tiene problemas de representatividad o incluso que interactúe con un Ejecutivo con problemas de representatividad, va a tener esos problemas también. Entonces, el debate debería orientarse a eso, pero allí podemos hacer la analogía que usted hizo ahora con esa disposición que pueden tener diputados para reformar la ley orgánica. Es decir, en la oposición siempre quieren reformas, en el poder nunca las van a querer. Y si no las quieren en el poder, no va a haber, porque tanto para reformar la ley orgánica del Poder Legislativo como para reformar leyes en materia electoral, para todo eso se ocupa mayoría calificada. Y ese candado, en una democracia funcional, puede ayudar a que se mantenga la estabilidad y que no haya reformas repentinas. Pero en las condiciones que está el país, más bien eso ayuda a vetar reformas que podrían llegar a ser útiles, pero por ese requisito de mayoría, más bien se previene que avance el sistema electoral en este caso. Bueno, lo cual nos lleva a recordar cuál ha sido la conducta de la Sala de lo Constitucional, que tendría que haber dirimido estos conflictos cuando se le presentó la oportunidad. Cuando se dio la situación de la presidencia del Congreso, Sí. la Sala dijo, no gracias, eso no es asunto nuestro, no nos vamos a meter, y la verdad es que sí podían haberlo hecho. Y cuando pasó lo de la comisión permanente similar, cuando el Pleno estaba protestando, nadie interpuso ninguna acción, pero la pregunta es, ¿qué rol puede jugar una sala con los antecedentes del país? Quizás ahora no lo harían por la sentencia de la Corte Interamericana, con antecedentes de un país que en el Congreso se pusieron de acuerdo miembros de todas las bancadas. Ojo, eso es una cosa que la gente no recuerda de la sentencia de esta destitución. Exacto, de la destitución. Y es que el 12-12-12, el 12 de diciembre de 2012, miembros de todas las bancadas, escuche usted, Partido Nacional, Partido Liberal, liberales en resistencia, que existían en ese tiempo, UD, solo PINU se abstuvo o votó en contra, y Democracia Cristiana. Todas las bancadas votaron a favor de destituir a los magistrados, y los que no se abstuvieron o votaron en contra. Pero vea usted que las salas tienen ese temor también. Sí. Bueno, pero fíjese que sí tienen ese temor, pero ahí es donde, o sea, a veces las personas pueden creer que uno es demasiado idealista y bueno, yo sí he tratado de entender un poco más el pragmatismo político, aún en términos judiciales, pero volvemos a este tema de la idoneidad, ¿va? Para elegir jueces, es decir, ¿qué realmente termina siendo la idoneidad? ¿Es solamente evaluarlos y que en un proceso de selección haya buenos resultados, pero qué hacer con esa? Porque al final es un tema cultural, ¿no? Es decir, ese vínculo que prevalece aún en la función judicial, es esa cercanía partidaria del magistrado con su partido o con sus allegados políticos. Y ahí es donde la sala, desde mi punto de vista, históricamente ha perdido la oportunidad de posicionarse. Y le doy un ejemplo histórico que con las distancias culturales, políticas, jurídicas, pero de hecho la Corte Suprema de Estados Unidos, o sea, la Constitución de Estados Unidos, no reconoció nunca el derecho de la Corte como en inglés se denomina judicial review, es decir, el control de constitucionalidad. O sea, en la Constitución de Estados Unidos nunca, y justamente el caso más legendario en materia constitucional estadounidense, el famoso caso Marbury versus Madison, que es el que da paso a que la revisión judicial o control de constitucionalidad sea una realidad, es justamente porque la Corte en ese caso se arrogó esa facultad. Y entonces la Corte como que sola se dio sus superpoderes que a día de hoy continúan. Bueno, por eso digo, con las distancias del caso, pero si aquí la sala entendiera el poder que tiene para realmente ser un actor que facilite el desarrollo del derecho constitucional, creo que los magistrados entenderían
por qué tienen una oportunidad de oro, sobre todo cuando se quieren reelegir, ¿va? Siempre ocurre que llegan bien y de tantos compromisos desgastan a los magistrados que cuando se quieren reelegir el desprestigio es tal que más bien se someten a una vindicta pública cuando se quieren reelegir. Bueno, yo creo que al asumir el cargo deberían entender la oportunidad que tienen, incluso para ser referentes en materia constitucional. De hecho, si vemos por eso Honduras, en derecho constitucional comparado no es un referente, ¿no? Porque no produce jurisprudencia de calidad como para justamente entrar en ese concierto internacional. Y no nos tenemos que ir muy lejos. O sea, hay, aunque suene un poco trillado ya, pero casos como Costa Rica, Colombia, España, Alemania. o sea, son referentes en derecho constitucional comparado. Y Honduras no lo es desde mi punto de vista por esa excesiva carga política que la sala asume en su funcionamiento, ¿no? En pocas palabras, y ya concluyendo el programa, nos hemos quedado sin recarga. Como se diría, Rafael, nos hemos quedado sin tiempo. Como se diría, de nada sirve tener un Ferrari si no tienes quien conduce el Ferrari, valga la publicidad. Tenemos una sala que todavía no ha desplegado toda su capacidad y poder. Está en deuda y crear un tribunal en las circunstancias de descrédito de la clase política y de retos en materia de jurisprudencia sería tener un nuevo elefante blanco, podríamos decir. Gracias, Rafael. Ha sido una conversación amena. Hemos hablado de todos los temas que nos propusimos. Vamos a ver qué pasa con lo que dicen o no dicen los funcionarios. Ojo, hay que tener mucho cuidado con lo que se postea en redes sociales, hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, especialmente si uno va a ser juez y parte con lo que dice, y más importante, hay que recordar que cada uno de esos actos que hace un alto funcionario, Rafael, tienen impacto en la credibilidad en la política y en las autoridades. Gracias, Rafael. Gracias a la audiencia. Espero que no sea la última. No. Siempre es un gusto estar con usted. Siempre se lo digo, desde que empecé mi carrera profesional, usted es de las personas que me abrió las puertas y por eso, y más, es un gusto siempre conversar con usted. Bueno, gracias, Rafael. Gracias a ustedes por su sintonía. Esto fue Cuestión de Enfoque. Soy Miguel Cáliz Martínez. Lo espero en nuestro próximo programa. Lo invito a disfrutar de la programación de ICN. Una nueva conciencia. Tenga feliz día.